Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien y listos para un poquito de chisme, de análisis profundo sobre el mundo de las series turcas. Hoy tenemos un tema jugoso, uno que ha estado en boca de todos, un rumor que ha circulado por internet como un tsunami de telenovela, el silencio roto de Demet Özdemir. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas de la farándula turca, específicamente en la relación, o la no relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que, como bien saben, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla entre estos dos bombones de la televisión han sido persistentes. La química entre ellos en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador para nosotros, era innegable. Parecían sacados de un cuento de hadas y claro, el público soñaba con que esa magia trascendiera la ficción. Pero, ¿qué ha dicho Demet finalmente? ¿Ha confirmado la historia de amor? ¿Ha negado rotundamente los rumores? Pues agárrense porque la respuesta es más compleja de lo que parece. Y como siempre aquí en el canal, no nos quedamos en la superficie. Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar las pruebas, a entender el contexto y a descubrir la verdad detrás de este culebrón. Así que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, prepárense para el chisme. Empecemos por el principio. Para entender lo que está pasando hoy, tenemos que hacer un breve viaje en el tiempo. Retrocedamos a la época dorada de Erkencikus. La serie fue un éxito rotundo. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, premios y por supuesto, el cariño incondicional de millones de fans alrededor del mundo. La química entre ellos era, como ya dije, espectacular. Se les veía cómplices, sonrientes, con miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras permitían. Y claro, ahí es donde la imaginación del público empezó a volar. *** El auge de Erkencikus y la incubadora de rumores ***. El fenómeno Erkencikus no fue solo un éxito en Turquía, rápidamente se extendió por todo el mundo, ganando legiones de seguidores en países de Europa, Latinoamérica y Asia. La trama, fresca y romántica, la calidad de la producción, y sobre todo, la conexión palpable entre Demet Özdemir y Can Yaman, fueron los ingredientes clave para su triunfo. Sanem y Can, los personajes principales, se convirtieron en sinónimo de amor, pasión y complicidad. Cada escena, cada diálogo, cada mirada, era analizado y comentado por los fans, ávidos de más contenido y de cualquier pista que pudiera confirmar sus esperanzas de un romance fuera de la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular casi desde el inicio de la serie. Fotos, vídeos, supuestas fuentes cercanas, todo alimentaba la expectativa de un amor que trascendiera la ficción. La viralidad de las redes sociales en particular jugó un papel crucial. Instagram, Twitter y Facebook se inundaron de fanpages dedicadas a la pareja, editando vídeos románticos, compartiendo fotos de los actores fuera del set, y elaborando teorías sobre cualquier interacción entre ellos. Los hashtags como #CanDemet Forever o #SanemCan Real fueron moneda corriente, consolidando la idea de que el amor de ficción era, en realidad, algo más. La prensa turca, siempre atenta a los detalles y ávida de noticias jugosas, no se quedó atrás. Revistas y periódicos publicaron artículos y entrevistas, a menudo con titulares sensacionalistas, alimentando la especulación y el morbo. Cualquier declaración ambigua de los actores, cualquier foto que los mostrara juntos, cualquier comentario en las redes sociales, era analizado y reinterpretado para alimentar el fuego de los rumores. La presión mediática, combinada con la expectación del público, creó una atmósfera donde era difícil separar la realidad de la ficción. Las entrevistas, por supuesto, eran un juego de evasivas y sonrisas cómplices. Tanto Demet como Can evitaban confirmar o negar directamente los rumores. Optaban por declaraciones ambiguas, que dejaban la puerta abierta a la especulación. Frases como "nos llevamos muy bien", "tenemos una gran química profesional", o "nunca se sabe lo que puede pasar", alimentaban la imaginación del público y la prensa, manteniendo viva la llama de la esperanza de un romance real. Esta estrategia, si bien comprensible, solo logró prolongar la incertidumbre y la expectación. *** El juego de las redes sociales y el análisis minucioso ***. Las redes sociales fueron el epicentro de la especulación.
Los fans, con un acceso sin precedentes a la vida de sus ídolos, se convirtieron en detectives virtuales, analizando cada publicación, cada like, cada comentario. Cualquier detalle era suficiente para generar teorías y especulaciones. Un comentario en una foto o una historia compartida, una reacción a una publicación, todo era interpretado y analizado en busca de pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Los fanáticos crearon comunidades online donde compartían sus hallazgos, sus teorías y sus fantasías. Editaban vídeos románticos, creaban collages de fotos y escribían fanfiction. La línea entre la realidad y la ficción se difuminaba, y la esperanza de ver a Demet y Can juntos en la vida real se convirtió en una obsesión para muchos. Las cuentas de fanáticos en Instagram y Twitter se convirtieron en verdaderos centros de información, con actualizaciones constantes sobre la vida de los actores, fotos inéditas, vídeos detrás de cámaras y análisis minuciosos de cada una de sus apariciones públicas. La pasión de los fans era innegable y su dedicación a la pareja era admirable. Sin embargo, la intensidad de la especulación y la presión mediática también podían ser abrumadoras para los actores, quienes se veían constantemente expuestos al escrutinio público. El después de Erkenci-Kus, el camino por separado y la persistencia de los rumores ***. Luego, con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Las grabaciones de Erkenci-Kus llegaron a su fin, y con ellas, la exposición mediática de Demet y Can como pareja. Cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, participando en producciones en Italia y otros países. Demet continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Con el fin de la serie, la intensidad de la especulación disminuyó, pero los rumores, como buenas malas hierbas, no desaparecieron. Seguían ahí latentes, esperando la oportunidad de volver a florecer. Y esa oportunidad llegó con el tiempo. Con nuevas parejas, con nuevas series, con eventos públicos. Cualquier aparición de Demet o Can en público volvía a encender la llama de la especulación. ¿Se encontrarían? ¿Se saludarían? ¿Habría miradas cómplices? Los medios de comunicación, siempre atentos, no dudaron en retomar el tema cada vez que Demet y Can coincidían en algún evento público o cuando se estrenaban nuevas series o proyectos. Los titulares sensacionalistas y las conjeturas atrevidas volvían a ser la norma, alimentando la curiosidad del público y manteniendo viva la llama de la especulación. La distancia geográfica y profesional entre Demet y Can, aunque redujo la frecuencia de sus encuentros, no logró extinguir los rumores. La nostalgia por Erkenci-Kus y la química innegable entre los actores eran un imán irresistible para los fans y la prensa. Cada vez que se mencionaban sus nombres juntos, el público volvía a soñar con la posibilidad de un reencuentro, de una reconciliación, o de una confirmación de su amor. ***, el rompimiento del silencio, las palabras de Demet ***. Y ahora, llegamos al presente. ¿Qué ha dicho Demet Özdemir finalmente sobre todo esto? Pues bien, la respuesta es que después de mucho tiempo, ha roto el silencio. Y lo ha hecho de una manera contundente. No voy a revelar la bomba de inmediato, pero sí les diré que Demet ha dejado clara su postura sobre la supuesta relación con Can Yaman. Ha hablado y sus palabras han sido precisas, directas y sobre todo, definitivas. ¿Y qué ha dicho Demet? Pues para resumir, ha negado rotundamente los rumores de un romance con Can Yaman. Ha afirmado que nunca hubo una relación romántica entre ellos, más allá de la amistad y la química profesional que existía en el set de grabación. Ha dejado claro que el cariño y la complicidad que se veían en pantalla eran producto del trabajo actoral, de la conexión que se crea entre dos personas que comparten horas y horas de trabajo juntas. En sus declaraciones, Demet ha enfatizado la importancia de diferenciar entre la ficción y la realidad. Ha reconocido que la química entre ella y Can era innegable y que esto contribuyó al éxito de la serie, pero ha insistido en que esa conexión se limitaba al ámbito profesional. Ha explicado que la complicidad que se veía en pantalla era resultado de la dedicación al trabajo, de la confianza mutua y de la habilidad de ambos para conectar con sus personajes y con el público. La postura de Demet ha sido firme y clara, sin dejar lugar a dudas. Ha desmentido cualquier rumor sobre una relación sentimental, y ha pedido respeto por su vida privada y por su trayectoria profesional. Sus palabras han sido una declaración de intenciones, un intento de poner fin a la especulación y de cerrar un capítulo que, según ella, ya no tenía relevancia.
Asterisco asterisco ¿por qué el silencio prolongado? Análisis de los factores asterisco asterisco. ¿Pero por qué esperar tanto tiempo para aclarar la situación? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta podría estar en varios factores. Primero y muy importante, la tranquilidad personal. En estos años, Demet ha construido una vida propia, con sus propios proyectos y relaciones. Y quizás simplemente no ha querido alimentar más el ruido mediático, no ha querido que los rumores eclipsaran su trabajo. Hoy su vida personal. La tranquilidad personal es un factor fundamental. Demet ha priorizado su bienestar emocional y su desarrollo personal. Ha comprendido que la exposición mediática puede ser abrumadora y que la especulación constante puede ser perjudicial para la salud mental. Por eso ha optado por mantener una cierta distancia del ruido mediático, por proteger su intimidad y por centrarse en lo que realmente importa, su trabajo y su felicidad. Segundo, la madurez y la experiencia. Con el tiempo, Demet ha aprendido a gestionar la presión mediática y a proteger su vida privada. Y quizás en un momento de su carrera, sintió la necesidad de poner fin a las especulaciones, de cerrar un capítulo que ya no le pertenecía. La madurez profesional y personal es clave. Demet ha ganado experiencia en la industria y ha aprendido a lidiar con las exigencias de la fama. Ha comprendido la importancia de establecer límites y de proteger su privacidad. Ha sabido elegir el momento adecuado para hablar y para aclarar su postura, con el objetivo de poner fin a la especulación y de recuperar el control sobre su narrativa. Tercero, y esto es especulación, pero podría ser una posibilidad, quizás el entorno de Can Yaman no ha facilitado esta aclaración. Recordemos que Can ha estado envuelto en varias polémicas. Siempre ha tenido un fandom muy potente, pero también una gran presión. De repente clarificar su relación con Demet, incluso siendo desmentidos los rumores, hubiese generado una oleada mediática y una especulación innecesaria. Las dinámicas de la industria y la gestión de la imagen pública también pueden influir. Es posible que el entorno de Can Yaman haya sido reticente a alimentar la especulación, o que hayan considerado que una aclaración por parte de Demet podría generar una atención mediática no deseada. Las relaciones profesionales en el mundo del espectáculo son complejas, y las decisiones se toman teniendo en cuenta múltiples factores, incluyendo la imagen pública, los proyectos en curso y las estrategias de marketing. Además, no podemos olvidarnos del contexto general. En la farándula, es común que las parejas de las series despierten pasiones y que el público se ilusione con la idea de un amor real. Pero a veces las expectativas se desbordan y los rumores pueden llegar a ser perjudiciales, tanto para los protagonistas como para sus respectivas parejas. El contexto social y cultural también es importante. En la cultura turca, la vida privada de los famosos suele ser objeto de un gran interés y escrutinio público. La prensa sensacionalista y la afición a las telenovelas contribuyen a crear un ambiente donde los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Los actores en ocasiones se ven obligados a lidiar con una presión mediática constante y con la invasión de su privacidad. En el caso de Demet y Can, los rumores crearon una presión constante, una expectativa que quizás ninguno de los dos deseaba. Y finalmente Demet ha decidido ponerle fin a todo esto con palabras claras y directas. Asterisco asterisco el impacto de las declaraciones de Demet asterisco asterisco. Las declaraciones de Demet Özdemir han tenido un impacto significativo en el panorama mediático turco y en la percepción del público sobre la relación con Can Yaman. Sus palabras claras y directas han puesto fin a la especulación y han generado reacciones encontradas entre los fans y los medios. Asterisco asterisco reacciones de los fans asterisco asterisco. Asterisco 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 alivio asterisco asterisco muchos fans han expresado alivio por la claridad de Demet. Agradecen que haya puesto fin a la especulación y que haya aclarado su postura. Asterisco 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 decepción asterisco asterisco otros fans, que soñaban con un romance real entre Demet y Can, han expresado su decepción. Sienten que sus expectativas no se han cumplido, pero respetan la decisión de Demet. Asterisco 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 apoyo asterisco asterisco la mayoría de los fans han mostrado su apoyo incondicional a Demet, reconociendo su valentía y su profesionalismo. Le agradecen por haber aclarado la situación y le desean lo mejor en su vida personal y profesional. Asterisco 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 respeto asterisco asterisco los fans han valorado el hecho de que Demet haya respetado su privacidad y que haya puesto límites a la especulación. Asterisco asterisco reacciones de los medios asterisco asterisco.
***, muchos medios de comunicación han destacado la valentía de Demet al romper el silencio y al aclarar su postura. Titulares algunos medios han aprovechado la ocasión para crear titulares sensacionalistas, pero han respetado la declaración de Demet. Análisis los medios especializados han analizado las declaraciones de Demet, destacando su importancia en el contexto de la industria del entretenimiento turca. Comentarios los programas de televisión y las redes sociales han debatido sobre el tema, generando discusiones y opiniones encontradas. El futuro de Demet Özdemir y Can Yaman. Después de las declaraciones de Demet, es importante considerar el futuro de ambos actores y el impacto de esta aclaración en sus carreras y en sus vidas personales. Demet Özdemir. Enfoque Demet podrá centrarse en su carrera profesional y en sus proyectos futuros, sin la presión de los rumores y las especulaciones. Privacidad Demet tendrá la libertad de proteger su vida privada y de disfrutar de sus relaciones personales, sin la constante mirada del público. Nuevos proyectos Demet podrá centrarse en sus nuevos proyectos y en el desarrollo de su carrera, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Imagen pública Demet podrá controlar su imagen pública y tomar decisiones que reflejen sus valores y su personalidad. Can Yaman Futuro profesional Las declaraciones de Demet no deberían afectar significativamente el futuro profesional de Can Yaman. Imagen Can Yaman podrá seguir construyendo su imagen pública y trabajando en sus proyectos internacionales. Relaciones Can Yaman tendrá la oportunidad de construir relaciones personales sin la presión de los rumores y las especulaciones. Libertad ambos actores podrán tener la libertad de decidir cómo quieren gestionar su vida pública y privada. Conclusiones finales y reflexiones Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la magia de Erkencikus era eso, magia, en la pantalla. Segundo, que Demet ha sido valiente al romper el silencio y aclarar su postura. Tercero, que la vida de los famosos no siempre es tan sencilla como parece. Y por último, que los rumores, a veces, son solo eso, rumores. En resumen, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman nos enseña varias lecciones valiosas. La importancia de la separación entre ficción y realidad Es fundamental recordar que las relaciones que vemos en pantalla son, en su mayoría, producto del trabajo actoral y de la magia de la ficción. El respeto a la privacidad Es esencial respetar la vida privada de los famosos y evitar la especulación innecesaria. La madurez y la gestión de la imagen pública Los actores deben aprender a gestionar la presión mediática y a proteger su imagen pública. La importancia de la libertad personal Los actores tienen derecho a elegir cómo quieren gestionar sus relaciones personales y su vida privada. La realidad de la industria del entretenimiento La industria del entretenimiento puede ser un mundo complejo y desafiante, donde los rumores y las especulaciones son comunes. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Demet? ¿Se esperaban algo diferente? ¿Creen que Can Yaman también debería pronunciarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Así que, para resumir, hoy hemos hablado sobre el silencio roto de Demet Özdemir, sobre su relación, o mejor dicho, su no relación, con Can Yaman. Hemos analizado el contexto, las pruebas y sobre todo, las declaraciones de Demet. Hemos llegado a la conclusión de que para Demet, la historia de amor fuera de la pantalla no existió. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Recuerden dejar un me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo. Un abrazo.